una noticia que tú no sabes, triste para el tenis, Carlos Alcaraz no va a estar en Roland Garros. Just now? Or? 1 hour ago, una hora set for tennis. Yeah, that's tough. That's very tough. You know, this kind of injuries, you know, you have to go, I guess, very, very slow, you know, but it's set for tennis. I mean, Carlos, defending champion, and, you know, me being a competitor, you always want to play against the best in the world, and he definitely is the best in the world here on this surface, so it's a sad news, so I wish him, you know, to recover as fast as possible, hopefully getting ready then for Wimbledon, but yeah, it is very sad, and I was not expecting that, so it's a very fresh news. Carlos Alcaraz se pierde Roland Garros 2026 y el mundo del tenis entra en shock. La noticia, que ha caído como un auténtico terremoto en el circuito, ha sido confirmada por el propio Carlos Alcaraz a través de sus redes sociales, donde explicaba que, tras someterse a nuevas pruebas médicas, ha tomado la difícil decisión de no participar ni en Roma ni en Roland Garros debido a una lesión en la muñeca, que ya venía arrastrando desde hace días. Un anuncio breve, directo y cargado de emoción que deja entrever no solo la gravedad de la situación, sino también el impacto personal que está teniendo en uno de los jugadores más dominantes del panorama actual. Y es que no estamos hablando de una baja cualquiera, estamos hablando del vigente campeón, de uno de los máximos favoritos sobre tierra batida, y de un jugador que en los últimos años ha demostrado una regularidad y un nivel competitivo al alcance de muy pocos. Todo comenzó hace apenas unos días en el Trofeo Conde de Godó, donde Alcaraz debutaba con ciertas molestias que, en un primer momento, no parecían especialmente preocupantes. Durante su partido, el murciano llegó a solicitar la intervención del fisioterapeuta, algo que ya encendió las primeras alarmas entre aficionados y analistas. Aún así, logró sacar adelante el encuentro, demostrando esa capacidad de lucha que tanto le caracteriza. Sin embargo, lo que parecía un simple contratiempo terminó revelándose como algo mucho más serio. Al día siguiente, el propio Alcaraz anunciaba su retirada del torneo, explicando que la molestia en la muñeca había ido a más y que las pruebas médicas indicaban que la lesión era más importante de lo que inicialmente pensaba. Ese fue el primer punto de inflexión de una cadena de acontecimientos que acabaría desembocando en su ausencia en uno de los torneos más importantes del calendario. A partir de ahí, todo se desarrolló con una rapidez que sorprendió incluso a los más cercanos al entorno del jugador. Primero llegó la renuncia al Godó, después la baja en el Mutua Madrid Open, y finalmente la confirmación de que tampoco estaría en Roma ni en Roland Garros. Una especie de efecto dominó que evidencia hasta qué punto la lesión ha condicionado por completo la planificación de su temporada. Y lo más significativo de todo no es solo la lista de torneos a los que ha tenido que renunciar, sino el mensaje implícito que hay detrás de esta decisión: prudencia. El equipo médico ha optado por no correr riesgos, por priorizar la recuperación a largo plazo frente a los objetivos inmediatos, incluso cuando eso implica perder la oportunidad de defender un título de Grand Slam. Esta decisión, aunque dolorosa, tiene todo el sentido si se analiza con perspectiva. La muñeca es una de las zonas más delicadas para un tenista. Cada golpe, cada saque, cada resto implica una carga constante que puede agravar cualquier lesión si no se trata correctamente. Forzar en este tipo de situaciones no solo puede empeorar el problema, sino también alargar significativamente los tiempos de recuperación. Por eso, aunque para muchos aficionados resulte frustrante no ver a Alcaraz en París, lo cierto es que esta pausa podría ser clave para garantizar su continuidad al más alto nivel durante los próximos años. El impacto de esta baja va mucho más allá de lo deportivo. En términos de ranking, la ausencia de Alcaraz en Roland Garros supone un golpe importante en su lucha por recuperar el número 1 del mundo. Antes de la lesión, el murciano tenía opciones reales de volver a lo más alto de la clasificación ATP, especialmente tras sus recientes resultados y su buen rendimiento en tierra batida. Sin embargo, esta interrupción cambia por completo el escenario. Y aquí es donde entra en juego su gran rival, que se beneficia indirectamente de esta situación. Más allá de nombres concretos, lo relevante es que el equilibrio competitivo del circuito se altera. Porque si algo queda claro con esta ausencia es que Roland Garros pierde mucho más que a un jugador. Pierde espectáculo, pierde competitividad y pierde a una de sus principales figuras. El torneo, que cada año reúne a los mejores especialistas en tierra batida, se queda sin su vigente campeón, sin uno de los jugadores más eléctricos y carismáticos del circuito. Esto, inevitablemente, abre el abanico de favoritos y cambia por completo la dinámica del cuadro.
Jugadores que en otras circunstancias podrían haber partido con menos opciones, ahora ven una oportunidad real de avanzar y pelear por el título. Pero más allá del impacto inmediato, hay un aspecto que no se puede pasar por alto, el factor mental. Para un deportista de élite como Alcaraz, acostumbrado a competir al máximo nivel de forma constante, una lesión de este tipo supone también un desafío psicológico. La incertidumbre, la espera, la falta de competición, son elementos que pueden afectar a la confianza y al ritmo competitivo. En sus propias palabras, el tenista reconocía que se trata de un momento complicado, aunque también se mostraba convencido de que volverá más fuerte. Esa mentalidad, esa capacidad para transformar una situación adversa en una oportunidad de crecimiento, es precisamente una de las claves que explican su éxito. La gran incógnita ahora es cuándo volverá a las pistas. Por el momento, no hay una fecha concreta. Todo dependerá de la evolución de la lesión y de cómo responda su muñeca al tratamiento. En este tipo de casos, la paciencia es fundamental. Acelerar los plazos podría ser contraproducente, mientras que una recuperación completa, aunque más lenta, ofrece mayores garantías de evitar recaídas. El calendario del tenis es exigente, pero la carrera de un jugador no se define por unos pocos torneos, sino por su capacidad para mantenerse competitivo a lo largo del tiempo. A partir de este punto, la historia de la lesión de Alcaraz deja de ser solo una noticia deportiva para convertirse en un relato mucho más profundo sobre la gestión del éxito, la presión de la élite y la fragilidad del cuerpo humano incluso en su máximo rendimiento. Porque cuando hablamos de jugadores como Alcaraz, muchas veces olvidamos que detrás del talento, de la velocidad y de la potencia, hay un cuerpo que sufre, que se desgasta y que, en algún momento, dice basta. Para entender mejor la dimensión de esta situación, hay que detenerse en lo que significa Roland Garros dentro del circuito. No es simplemente otro torneo. Es uno de los 4 Grand Slams, uno de los escenarios más exigentes del mundo del tenis, donde la tierra batida pone a prueba cada aspecto del juego, la resistencia física, la paciencia mental y la capacidad táctica. Y en ese contexto, Alcaraz no solo era un participante más, era el referente, el jugador que había demostrado dominar esa superficie con una mezcla de agresividad y control pocas veces vista en alguien tan joven. Su ausencia, por tanto, no solo afecta al cuadro competitivo, sino también a la narrativa del torneo. Roland Garros pierde una historia central, la defensa del título, la posibilidad de consolidar una dinastía en tierra batida, el duelo esperado con sus grandes rivales. Todo eso desaparece de golpe, dejando un vacío que ningún otro jugador puede llenar completamente. Y aquí es donde surge otra reflexión importante, el impacto mediático. El tenis moderno no es solo deporte, es espectáculo global. Jugadores como Alcaraz no solo compiten, también generan audiencias, titulares y emociones. Su baja no solo afecta a los aficionados más fieles, sino también a todo el ecosistema que rodea al tenis. Patrocinadores, retransmisiones, redes sociales. Es, en cierto modo, un recordatorio de cuánto depende el deporte de sus grandes figuras. Pero si miramos más allá del presente, la situación también plantea preguntas sobre el futuro inmediato de Alcaraz. ¿Cómo afectará esta pausa a su ritmo competitivo? ¿Podrá volver al mismo nivel rápidamente? ¿O necesitará tiempo para recuperar sensaciones? Estas dudas son inevitables, pero también lo es recordar que el murciano ya ha demostrado en el pasado una capacidad extraordinaria para superar adversidades. No es la primera vez que una lesión interrumpe su progresión, y en ocasiones anteriores ha regresado con más fuerza, más madurez y más determinación. Eso es lo que diferencia a los grandes campeones del resto, no la ausencia de problemas, sino la forma en que los afrontan. Además, esta situación puede tener un efecto positivo a largo plazo. Aunque parezca contradictorio, parar también es parte del crecimiento. En un calendario tan exigente como el del tenis profesional, los periodos de descanso forzado pueden servir para reajustar, para trabajar aspectos físicos y mentales que en plena competición quedan relegados. Es una oportunidad para volver a construir desde la base. Mientras tanto, el circuito seguirá su curso. Otros jugadores intentarán aprovechar la oportunidad, el ranking seguirá moviéndose y Roland Garros coronará a un nuevo campeón. Pero la ausencia de Alcaraz estará presente en todo momento, como ese jugador que debería haber estado ahí, como esa referencia que, incluso ausente, sigue marcando el nivel. Y cuando finalmente regrese, porque todo apunta a que lo hará, la narrativa cambiará de nuevo. Ya no será solo el campeón que defiende títulos, sino el jugador que vuelve tras una pausa, el que tiene que demostrar que sigue siendo el mismo o incluso mejor.
Ese tipo de historias son las que construyen las grandes carreras. En definitiva, lo que estamos viendo no es solo una lesión ni una baja puntual. Es un capítulo más dentro de una trayectoria que aún está en construcción, una prueba que, como tantas otras en el deporte, servirá para medir no solo el talento, sino también la resiliencia. Porque si algo define a los grandes deportistas, no es únicamente lo que logran cuando todo va bien, sino lo que hacen cuando las cosas se complican. Y ahora mismo, Carlos Alcaraz está exactamente en ese punto, en el momento incómodo, en la pausa obligada, en la incertidumbre. Pero también en el lugar desde el que nacen las mejores versiones de un atleta. El tiempo dirá cómo evoluciona su recuperación, cuando vuelve a competir y qué impacto tendrá todo esto en su carrera. Pero si nos guiamos por lo que ya ha demostrado, hay razones de sobra para pensar que esta historia no termina aquí, sino que simplemente está tomando impulso para el siguiente gran capítulo.